con cosas diferentes le llegan a decir: tú hablas como quien tiene autoridad. ¿Y de qué les hablaba? La misma palabra. Lo único es que, obviamente, ¿verdad?, él siendo el verbo de Dios, de él salía el espíritu que transformaba. Entonces la diferencia está en que nosotros permitamos que el espíritu nos revele la palabra y nos lleve a la acción en la palabra. Porque digamos, usted y yo podemos conocer la palabra. Le voy a poner este ejemplo: amarás al Señor tu Dios. Bueno, mejor uno un poquito más palpable, si usted quiere. No dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. ¿Cuál es la costumbre? Estamos viendo que dice ahí que debemos de despojarnos de esas costumbres. ¿Cuál es la costumbre? Congregarse. La gente no tiene por costumbre congregarse, ¿o sí? Y si por eso hay un montón de sillas vacías, porque la gente no tiene esa intención de congregarse. ¿O acaso ahorita, si usted va a todas las iglesias, todos están ahí? No. Ni siquiera el domingo o el sábado para algunos, ¿verdad? La gente no tiene la intención de congregarse. Entonces la Biblia dice: no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Bueno, usted tal vez lo oyó en alguna oportunidad, pero la situación está en que tal vez usted es familiar de Messi. Cada mes y medio se aparece por ahí. Y entonces, hermano, usted no tiene la costumbre de congregarse, que es la costumbre del reino de los cielos, sino que tiene la costumbre de ¿quién? De Messi, dice el hermano Cabal. Tiene la costumbre del mundo, porque el mundo no se congrega, porque el mundo no nos enseña a buscar a Dios. El mundo, ¿qué nos enseña? A darle deleite a nuestra carne. Vamos a ir al santuario del Azteca. ¿Usted sabe cuál es el santuario del Azteca? ¿No? El Estadio Azteca. Es el santuario de fútbol en México, uno de los santuarios. Al santuario de los Rayados, o al volcán, ¿verdad?, allá en Monterrey. Bueno, de donde usted sea. El Mateo 80, ¿verdad? Porque en los 80 se murieron ahí. Okay. Entonces, hermano amado, el mundo enseña a congregarse en otros templos. Así es. Pero no a buscar a Dios, sino a buscar el deleite de la carne. Entonces usted y yo debemos de renovarnos en nuestra mente a través de la palabra. Eso es, si usted y yo queremos ser agradables. Amén. Queremos comprobar la perfección de Dios en nuestra vida y queremos ver su voluntad y queremos ser gratos delante del Señor. Amén. Porque yo le quiero decir algo. Por favor, si usted vino por primera vez, no me malinterprete. Todos somos creación de Dios porque el Señor nos creó. Pero no todos somos hijos de Dios. Y debo de ser bien claro en eso, porque la Biblia dice que a los que en Él creyeron les dio la potestad ¿de qué? De ser llamados. Pero el original dice de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, de ser a llegar a ser hay una diferencia. Ahora, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? A través de este proceso. A través del proceso. Entonces, quien no se mete al proceso difícilmente puede llegar a ser. Entonces va a suceder lo que la Biblia dice cuando se acercaron a aquellos y le dijeron: Señor, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios. Usar la palabra.
usaron su nombre. Y otros se acercaron y le dijeron: nosotros en tu nombre sanamos enfermos. Usaron la palabra para sanidad. Usaron el nombre de Cristo Jesús para poder levantar a los enfermos. Y otros llegaron a decir: nosotros en tu nombre profetizamos. Es decir, agarraron la palabra y empezaron a profetizar, a dar la palabra. Pero el Señor se les queda viendo y les dice: apartados de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. Entonces pregunto, ¿eran hijos? No. Hermano, nosotros necesitamos entender que el arrepentimiento, es decir, la transformación de nuestra mente, es algo demasiado, pero demasiado exigente, que no es imposible, pero que nosotros debemos de practicar todos los días de nuestra vida. Amén. Todos los días Amén. debemos de hacerlo. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está trabajando en usted y en mí? La mente. Obviamente, al trabajar la mente en nuestra vida, lo que el Señor quiere es, o el alma, pues, lo que el Señor quiere, hermano, es que nosotros rindamos esa voluntad. Y al rendir la voluntad, entonces nosotros vamos a tener pensamientos diferentes y sentimientos distintos. Porque ya no nos vamos a mover con base en lo que nosotros creemos que es justo, sino con base en la justicia plena de Dios. Amén. Alguien preguntaba en algún momento que, por ejemplo, ¿por qué en ciertos lugares como en el África y en otras partes de esa naturaleza los niños se mueren de hambre? Y usted ve, hermano, que ahora hay un montón de ¿cómo se llama? De asociaciones para defender los derechos del niño, para defenderlos a ellos, y etcétera. Hay un montón de cosas, pero siempre siguen habiendo. Y mucha gente pregunta: ¿dónde está Dios? Si hay niños que se están muriendo, ¿qué culpa tienen ellos? Sí, ellos no tienen la culpa de que sus padres hayan cometido un gran error. Y el error es, o no el error, perdón, el pecado, la falla de no querer reconocer el sacrificio de Cristo Jesús, para que entonces haya una transformación de la vida de aquellos, de sus generaciones, sino que les enseñaron a adorar a otros dioses que no es Dios. Y el mismo Señor les dijo, ¿se recuerda cuando a él una mujer le llegó a derramar un frasco de alabastro sobre su cabeza que valía cerca de 300 denarios, es decir, el jornal de una persona durante todo un año, sin gastar absolutamente nada? Es decir, los ahorros de toda la vida, de toda una vida durante un año. Y entonces viene Judas y dice: ¿por qué no mejor? Y no solo Judas, los otros 11 también. Lea usted la Biblia, se va a dar cuenta que obviamente Judas incitó a los demás, ¿no? Pero todos dijeron: tiene razón Judas, porque así hay muchos cristianos ahora que dicen: no, tienen razón, hay que apoyar a esas organizaciones. Y bueno, si usted quiere dar su dinero, pues adelante, ¿verdad? Yo no le digo que no, pero hay que preguntarse por qué están así, cuál es la raíz de ese mal. Por favor, no me malinterprete en que yo no quiero ver el bien. No, sí, les quisiera ver el bien y les quiero ver el bien, pero que transforme su mente para con Dios. Eso es lo más importante. El Señor no dijo: vayan y denle comida a todo el mundo. No, dijo: vayan y prediquen el Evangelio a todos. Así es.
porque el evangelio transforma la mente. Y al transformar la mente, entonces transforma la personalidad. Al transformar la personalidad, transforma la voluntad, y la voluntad se rinde, y entonces empieza a ser la justicia de Dios en el mundo. Esa es la situación. Entonces, hermano amado, algo le estaba diciendo, pero ok, entonces el alabastro lo quebraron, y Judas dijo: eso se pudo haber vendido en 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y entonces vino el Señor y les dijo: a los pobres siempre los vais a tener entre vosotros, pero a mí no me vais a tener siempre. Así que esta mujer ha hecho justicia conforme a la del cielo, derramando ese alabastro sobre él, porque ese alabastro tipificaba la unción de su muerte, anunciando muerte para resurrección y para vida. Y si la Biblia dice que él dejó su riqueza haciéndose pobre, bueno, obviamente pobre, yo ya le expliqué eso, ¿verdad? Conforme a la riqueza que él tenía, que es Dios Todopoderoso, para hacernos a nosotros ricos. Pero no está hablando de millonarios solamente. Si alguno, el Señor lo va a prosperar a ese nivel, gloria a Dios. Pero ¿saben cuál es la riqueza? Por ejemplo, usted puede ser rico en tener, como dijera la canción, 1 millón de amigos. La amistad es una riqueza. Los dones de Dios son una riqueza. Su inteligencia es una riqueza. Su buen trato para con la gente es una riqueza. Entonces quiere decir que todas esas cosas, hermano, producen en nosotros beneficios. Y eso es una riqueza. Bueno, pero volvamos a eso. Nosotros debemos no de adaptarnos a las cosas de este mundo, no meter nuestra mente para poder resolver, porque bien, como dijo alguien, ¿verdad? El que está en el graderío de los estadios, ese le resuelve el partido a cualquiera. Pero no es lo mismo estar dentro de la cancha, es lo que resuelve. Entonces, hermano, el Señor quiere que nosotros nos metamos a esto, a renovar nuestra mente, a que el Espíritu venga y nos llene de su conocimiento, sí, pero al mismo tiempo del entendimiento y de la manera de cómo llevar a cabo la voluntad de Dios. No conforme a mis pensamientos, sino conforme a los pensamientos de Dios. Entonces yo voy a ir terminando ya. Le leo esta otra versión, que es la versión del Nuevo Mundo. Y cesen de amoldarse a este sistema de cosas. Más bien, transfórmense rehaciendo su mente para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena, la acepta y la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Rehacer. Hay que rehacer la mente. Pero hay tantas cosas que nos aferran. ¿Por qué cree usted, hermano, que por ejemplo, Daniel dice que la ciencia se va a aumentar en el final de los tiempos? ¿Por qué cree usted, o para qué cree usted? ¿Cuál es la finalidad del aumento de la ciencia? Primero, para el conocimiento del hombre y hacerlo cada vez que se sienta más autosuficiente. Uno. Pero lo otro es para la distracción de lo que verdaderamente viene y de lo que verdaderamente es Dios. Porque díganme ustedes si no parte del aumento de la ciencia es la tecnología. Entonces yo no estoy en contra de la tecnología, yo se lo he dicho muchas veces, no utilizaría la computadora, ¿no? Pero el asunto está en cómo nosotros nos dejamos envolver, cómo permitimos que nuestras generaciones los envuelvan de tal manera, hermano, que reduzcan su mente, como dice la Biblia, a un bocado de pan.
Porque hay muchachos pues en la actualidad, hermano, que están cerrados en su mente con la tecnología y no salen de ahí. Entonces ya no piensan. Perdón que le diga esto, pero Dios no está en su noticia. Y los padres tienen gran culpa de no decirle a sus hijos que hay un Dios todopoderoso. Y entonces los distraen con otras cosas, y cuando el niño le hablan de milagros y de maravillas y de cosas, sencillamente se refiere a la tecnología, se refiere a la ciencia, y su mente está desviada solo en esas cosas. Y entonces, ¿su Dios cuál es? Todo lo que se puede ver y palpar. Por eso le dijo el Señor a Tomás, porque se recuerda que dijo Tomás, ¿verdad? ¿Qué dijo? Los otros le dijeron que el Señor está vivo. Yo sí, hasta no vea, hasta que no lo vea, no voy a creer. Y entonces se le apareció el Señor. 8 días más tarde se le apareció el Señor, y entonces vino y le dijo: mete tu mano aquí en el costado, toca mis heridas. Y lo tocó, y después de haberlo tocado, le dijo el Señor: solo te voy a decir algo, sé creyente. Bueno, y no era un apóstol, pero no creía. Entonces quiere decir que va a haber gente, aún habiendo reconocido a Cristo Jesús, que se va a volver incrédulo. ¿A causa de qué? De todo, del aumento de la ciencia, no solo la tecnología, del aumento de la ciencia, porque todo lo quiere percibir, todo lo quiere palpar. Pero el Señor le dice en esta noche: sé creyente. Amén. Seamos creyentes. La palabra puede transformarnos y meternos a nosotros, hermano, en el ámbito espiritual, en el área de la luz. Nos puede meter al reino. Eso fue lo primero que Cristo vino a decir cuando inició su ministerio. Dijo: arrepentíos, arrepentíos, es decir, transformen la mente, ya no piensen igual. Entonces yo le digo en esta noche a usted: arrepintámonos. Ya no pensemos igual, ya no pensemos como los demás, ya no nos distraigamos en otra cosa. Amemos la palabra, busquemos a Dios. Mire, hoy sí debería de tener razón la gente en decirnos que somos locos, aleluyas, panderetas, que nos encanta estar metidos aquí en este lugar buscando. Hoy sí deberíamos de ser fanáticos de buscar a Dios en ese tiempo, porque no hay otra manera de escapar de eso. Entonces, en el nombre de Jesús, yo le pido, hermano, con todo mi corazón, que nosotros nos arrepintamos, que tengamos una transformación en la mente, y que entonces nos empecemos a meter verdaderamente al reino de los cielos. No toqué el resto de las cosas, porque habría mucho que hablar acerca también de la mente, de la transformación, del arrepentimiento. El arrepentimiento lo lleva a uno a muchas cosas, y el arrepentimiento va dirigido hacia esa transformación, hacia ese cambio de la mente. Es continuo. Por eso es que hay que congregarnos continuamente, porque necesitamos la palabra para que se transforme nuestra mente. Pero no solamente es cuestión de congregarme, es cuestión de que yo deje que el Espíritu me lleve a ese entendimiento y lo ponga por obra. Porque usted puede llegar a entenderlo y no querer ponerlo por obra. Entonces ahí estriba la situación, en que nosotros tengamos conocimiento, entendimiento y acción en las cosas que Dios nos enseña. Amén. Póngase de pie en esta noche.